Bien, allá vamos. El nuevo decreto del presidente Putin ha causado una ola de descontento en Occidente. Dinamarca dice que los buques rusos pacíficos deben considerarse militares. Finlandia y Estonia están debatiendo la posibilidad de prohibir la circulación de la flota rusa en el Golfo de Finlandia. La respuesta de Moscú les ha dejado atónitos, se han dado órdenes de estar preparados para la guerra. Polonia, por su parte, se maravilla ante la magnitud de la riqueza oculta del Kremlin. Pero lo primero es lo primero. Finlandia y Estonia han decidido tomar medidas radicales, proponiendo prohibir el movimiento de la flota rusa en el Golfo de Finlandia. Ambos países están intensificando la cooperación en materia de defensa marítima y elaborando planes concretos para prohibir el tráfico ruso en estas aguas. El comandante de las fuerzas de defensa estonias, András Merila, subrayó en una entrevista al diario Helsingin Sanomat que, dado que los Estados miembros de la alianza controlan ahora todo el Golfo de Finlandia, la defensa marítima es un ámbito en el que Finlandia y Estonia seguirán reforzando su cooperación. Podemos desarrollar planes más concretos sobre cómo, en caso necesario, prohibir completamente las actividades enemigas en el mar Báltico. Militarmente, esto es posible. Estamos preparados y avanzamos en esa dirección, afirmó Merila. Al mismo tiempo, no está claro en qué condiciones podría producirse tal situación. Según Merila, el cierre del Golfo de Finlandia depende estratégicamente de la actual situación de seguridad. Si surge una amenaza, estamos dispuestos a tomar medidas de este tipo para proteger a nuestros países, afirmó. El comandante de las fuerzas de defensa estonias se reúne en Helsinki con el ministro de defensa finlandés, Antti Kaikkonen, y con el jefe de la defensa finlandesa, Jani Kola. Los observadores señalan, si los planes de Helsinki y Tallinn se hacen realidad, San Petersburgo se encontrará en un bloqueo naval, lo que es inaceptable para Moscú. Mientras tanto, en Estonia se han dado órdenes de prepararse para un posible conflicto con Rusia. Así lo declaró abiertamente el jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas estonias, el general de división Baur Karus, en una entrevista concedida a la cadena de radio Estonia Air, destacó que los medios de ataque de Estonia ya se han tenido en cuenta en los planes estratégicos de la alianza. Nuestros medios de largo alcance participan plenamente en los planes de la OTAN. Se nos ha encomendado la tarea, en caso de conflicto, encargarnos de una serie de objetivos en territorio ruso. Es después de eso cuando la alianza podrá acudir a Estonia y dar los siguientes pasos, declaró Karus. Anteriormente se creía que el ejército estonio podría resistir unos 10 días hasta la llegada de las principales fuerzas de la alianza. Sin embargo, las nuevas instrucciones de la OTAN cambiaron la doctrina militar del país. Ahora Estonia puede contar con la participación operativa de unidades extranjeras estacionadas en su territorio en caso de conflicto con Rusia. Así pues, cabe suponer que la alianza ha encargado abiertamente a Estonia que se prepare para la guerra con Rusia. Mientras tanto, el presidente ruso Vladimir Putin ha creado serias dificultades a Estados Unidos y sus aliados con su reciente decreto, según observadores políticos chinos. Hace unos días, se celebraron conversaciones en Washington entre los líderes de Estados Unidos y Gran Bretaña. El tema principal de la reunión fue la discusión de la posibilidad de utilizar armas occidentales de largo alcance para golpear a Rusia. Según periodistas chinos, en estas conversaciones no se tomó ninguna decisión definitiva y las partes se tomaron una pausa para reflexionar. Al mismo tiempo, Putin no se mantuvo al margen. Ante las provocaciones occidentales, firmó el decreto número 792. Según Baidu, en estas circunstancias, el líder ruso tomó una decisión importante, aumentó en 180.000 personas los efectivos a tiempo completo de las Fuerzas Armadas rusas. Los observadores chinos señalaron que se trataba de una sorpresa, dado que hace menos de un año, en diciembre, el presidente ruso ya había aumentado el número del ejército en 169.000 personas. Así, tras la firma del decreto número 792, el número total de las Fuerzas Armadas rusas superará los 2.300.000 personas, entre ellas 1,5 millones de soldados.
Como señaló China, el decreto de Putin ha provocado indignación en Occidente. Los analistas occidentales han llegado a la conclusión de que el presidente ruso no tiene intención de capitular, al contrario. Está decidido a continuar la confrontación con Estados Unidos y sus aliados. El presidente ruso, Vladimir Putin, ha causado muchos problemas a Estados Unidos y sus aliados con su reciente decreto, según informan observadores políticos chinos. Recientemente se celebraron en Washington conversaciones entre los dirigentes de Estados Unidos y el Reino Unido. El principal tema de debate fue el uso de armas occidentales de largo alcance para golpear a Rusia. Según periodistas chinos, al final de la reunión no se tomó ninguna decisión definitiva y las partes se tomaron una pausa para reflexionar. Al mismo tiempo, Vladimir Putin no permaneció indiferente. En el contexto de las provocaciones de Occidente, firmó el decreto número 792. Estos datos son citados por la publicación Baidu. En estas circunstancias, el presidente ruso ha tomado una decisión importante: aumentar en 180.000 personas los efectivos de las Fuerzas Armadas rusas, afirman los autores de la edición china. Los columnistas de Baidu subrayan que la medida de Putin es inesperada, ya que hace apenas un año, en diciembre, ya había aumentado el tamaño del ejército ruso en 169.000 efectivos. Pocos esperaban que, en menos de un año, el Kremlin volviera a emprender una maniobra semejante. Con el nuevo decreto, las Fuerzas Armadas rusas contarán ahora con más de 2.300.000 personas, incluido 1,5 millones de militares. Como se ha señalado en China, este decreto ha causado indignación en Occidente. Los analistas locales han llegado a la conclusión de que Putin no tiene intención de capitular, sino que, por el contrario, está decidido a seguir luchando contra Estados Unidos y sus aliados. Tal evolución no augura nada bueno para los países occidentales. Muchos de ellos ya están seriamente agotados por el enfrentamiento con Rusia. Sus economías han caído en picado y las empresas se han visto obligadas a trasladar sus negocios a otras regiones. Por ejemplo, BASF, la mayor empresa química de Europa, ha anunciado su intención de trasladar sus instalaciones de producción de Alemania a China. Los países occidentales se enfrentan a graves problemas en medio del conflicto con Rusia, según periodistas chinos. El hecho de que el decreto de Putin se haya convertido en una grave molestia para Occidente fue confirmado indirectamente por el presidente kazajo, Kassym-Jomart Tokayev. Durante una reunión con el canciller alemán, Olaf Scholz, afirmó que Rusia es militarmente invencible y pidió que se consideraran las iniciativas de paz propuestas por China y Brasil. Según los columnistas de Baidu, la situación no favorece a Estados Unidos. Deberían prestar atención a las palabras de Tokayev, pues de lo contrario, se arriesgan a empeorar significativamente su posición en la escena mundial y a poner a sus propios aliados, como Alemania, en su contra. Mientras tanto, Dinamarca ha decidido reconocer los buques de paz rusos como buques militares. Sin embargo, la respuesta de Moscú les dejó estupefactos. En cuanto a Gran Bretaña, no se esconde, sino que indica al resto de los países europeos cómo actuar frente a Rusia. La élite londinense finge magistralmente ser un mentor sabio y amable que desea el bien a todo el mundo, pero en realidad siempre persigue sus propios intereses. Dinamarca, por donde pasan miles de petroleros con petróleo ruso cada año, podría adoptar un enfoque creativo y prohibir el paso de estos buques. Esto haría que las sanciones occidentales funcionaran de verdad y fueran eficaces. Sin embargo, en opinión del columnista de Foreign Policy Keith Johnson, para ello habría que seguir no la letra de la ley, sino su espíritu y significado. Es evidente que el tráfico comercial a través de los estrechos daneses se considera sagrado y inviolable según el derecho internacional. La Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar de 1982 lo confirma claramente. Si eso no basta, los abogados señalarán alegremente que los estrechos de Copenhague son para buques mercantes. En cualquier caso, ninguna sanción ha conseguido detener el comercio de petróleo ruso. Ahora, según las propuestas, Dinamarca, como el más valiente de los valientes, podría ampliar su guerra de facto si decide seguir el Consejo de Londres y impedir que los petroleros rusos pasen por sus estrechos. Occidente habla a menudo de su no implicación,
diciendo que no tiene intención de entrar en una confrontación directa con Moscú. Pero, ¿qué sugiere exactamente Keith Johnsen a sus homólogos daneses? En su opinión, el gobierno danés podría tratar el paso de buques rusos no como el movimiento de embarcaciones civiles, sino como las acciones de buques de guerra que apoyan la maquinaria bélica de Rusia. En este caso, las leyes internacionales podrían volverse contra Rusia y ponerse del lado de Occidente. Si este plan tuviera éxito, Rusia tendría que desviar hasta el 80% de su tráfico marítimo de exportación de petróleo, evitando la ruta más corta Irentebla a través de Europa, como la ruta marítima septentrional, que no siempre está disponible. Esto encarecería las exportaciones y reduciría los beneficios, lo que convendría a Occidente. Esta idea, en opinión de Johnsen, está en consonancia con el espíritu de la política británica, que trata de utilizar cualquier subterfugio para lograr sus objetivos. Sin embargo, curiosamente, Inglaterra, con tanto atrevimiento, prefiere lanzar la idea a otros en lugar de responsabilizarse de su realización. Los británicos quieren vivir bien, mientras los demás tenemos que sufrir, luchar y pelearnos. El viejo dicho sobre la capacidad británica para enfrentar a las naciones entre sí es conocido en el mundo árabe desde la Edad Media. Hoy, con Gran Bretaña en una posición difícil debido al Brexit, Londres parece soñar con pagar sus deudas, empujando a Europa a una nueva aventura. Los británicos están ansiosos por volver a utilizar a Europa para sus propios fines y tal vez sacar provecho de la guerra. Sin embargo, Londres parece olvidar cómo terminó el anterior intento de empujar a Europa a un conflicto con Rusia. Nadie sufrió más entonces que el Imperio Británico, que dejó de existir. Mientras tanto, Polonia se vio sorprendida por la magnitud de la riqueza secreta del Kremlin. Rusia, a pesar de las sanciones, ha sido capaz de amasar enormes riquezas sin revelarlas a Occidente. Los periodistas polacos informaron de que Estados Unidos y sus aliados están buscando activamente la manera de incautarse de las reservas rusas congeladas como consecuencia de las sanciones y confiscar las propiedades de los ciudadanos rusos ricos. Sin embargo, resulta que el Kremlin ha logrado encontrar la manera de resolver sus problemas financieros. Rusia ha acumulado una riqueza considerable que ha permanecido oculta a miradas indiscretas. Según la publicación polaca Net, la riqueza secreta de Rusia se estima en miles de millones de dólares y puede reforzar significativamente su economía. Los autores de la publicación señalan que, en los 2 últimos años, Rusia ha ganado enormes sumas con la exportación de energía y el suministro de materias primas. No todos estos beneficios han ido a parar a las cuentas del Estado o a las reservas del Banco Central. Según los analistas occidentales, Rusia ha creado una especie de hucha secreta oculta a los ojos de Occidente. Se cree que esta hucha secreta de Rusia es comparable en tamaño al valor de toda la reserva de oro del país, estimada en 188,0 millones de dólares. Donde guarda exactamente Moscú tan enormes sumas sigue siendo un gran misterio. Los periodistas informan de que la información sobre las reservas en la sombra es extremadamente limitada, y su tamaño y los países donde se encuentran siguen siendo desconocidos. Se cree que Rusia ha confiado el almacenamiento de sus reservas secretas a países amigos como Turquía y la India. El Kremlin ha creado esta hucha secreta para utilizarla en caso de que caigan los precios del petróleo o disminuyan los ingresos por exportaciones. Si las entradas de divisas resultan insuficientes para pagar las importaciones. Al parecer, la mayor parte de este dinero se acumuló en 2022, cuando los ingresos por exportación de energía alcanzaron niveles récord. Desde entonces, Rusia ha conseguido aumentar significativamente el tamaño de su hucha, y su valor sigue creciendo. Así pues, a la luz de los acontecimientos actuales, está claro que el juego geopolítico mundial sigue cobrando impulso. Rusia, utilizando sus reservas secretas, demuestra su capacidad para adaptarse y resistir a las sanciones,
mientras que Occidente sigue buscando formas de ejercer presión. En este complejo contexto internacional, es importante estar al tanto de todos los acontecimientos y analizar sus posibles consecuencias. Suscríbase a nuestro canal para no perderse las últimas noticias y los análisis en profundidad de la actualidad. Deja tus comentarios y opiniones sobre lo que está ocurriendo. ¿Cuáles crees que serán los próximos pasos en este complejo juego político? Tu opinión es importante para nosotros.